Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Panorama Federal, el noticiero que nos convoca como cada sábado a ustedes y a nosotros. En esta ocasión palpitando un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. Teníamos que elegir a un historiador para que un poco contextualice qué estaba pasando en Argentina, en Sudamérica, cuáles fueron los protagonistas y los roles de cada uno de ellos, qué pasaba con la gente, con el pueblo argentino, mientras íbamos dando los primeros pasos camino a esta gesta independentista que se daría definitivamente en 1816. El elegido fue Felipe Piña para que eche luz sobre este acontecimiento. La Revolución de Mayo de 1810 se escribe dentro de un proceso latinoamericano que tiene que ver con lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa ha caído la monarquía, se produce la invasión napoleónica, el rey Fernando VII es enviado a Francia como prisionero, por lo tanto hay una crisis de legitimidad. La idea es, en todo caso, y esto pasa en todas las juntas que se van a conformar en América Latina, reconocer a Fernando VII como soberano. En ese contexto, Mariano Moreno es una persona que aparece casi sorpresivamente. Su actuación tenía que ver con ser el abogado del Cabildo, un hombre muy interesante que había estudiado en Chuquisaca, que se había dedicado al derecho indígena. Será un hombre muy valioso, será el secretario de Guerra y Gobierno de la primera junta, el que va a expresar con toda claridad los ideales de revolución, de cambio, entendiendo que no era un cambio de gobierno, sino una revolución, ¿no? Es decir, frente a lo que plantea la derecha de la revolución, que es Saavedra, y los sectores saavedristas, que se contentan con un cambio de que el poder pase a mano de los criollos, digamos, sin hacer ningún cambio profundo, ¿no? En Suipacha, el ejército de Castelli y de Balcarce logran el primer triunfo contra los españoles. Se produce un festejo al que el secretario de Guerra no es invitado por Saavedra en el regimiento de patricios. Esto provoca el enojo lógico de Moreno y decreta la supresión de honores, que es otro logro morenista, decir que un gobernante no tiene por qué tener honores superiores al común de los ciudadanos, ni cobrar un sueldo excesivo, ni usar la carroza del virrey, crear la Gaceta, que es el primer periódico patriótico, por eso el Día del Periodista es el 7 de junio, la fundación de la Biblioteca Pública, ¿no? Que es un hecho muy importante, y desde ya el plan de operaciones, que es un plan de gobierno, el plan revolucionario de operaciones, que la Junta le encarga y que escribe con Manuel Belgrano, que es un plan durísimo, establece expropiaciones a los españoles, creación de fábricas de armas, expropiaciones de tierras en la zona lindante con Portugal, sublevación de esclavos en el límite con Portugal para frenar el avance portugués, pero en Buenos Aires el plan de Moreno no llega a aplicarse porque escandaliza a los sectores más conservadores, que son por otra parte los más poderosos, como suele ocurrir, y el plan queda abortado con la expulsión de Moreno de la Junta, ¿no? La tesis de Moreno, de Castelli, es que la idea de que mientras haya un español en América hay que rendirle obediencia, la aborta absolutamente, diciendo que eso no es así, así que por lo tanto ese argumento del invadido obedeciendo al invasor es completamente inválido. Esto lo dice con toda claridad Juan José Castelli en el Congreso del 22, el famoso Cabildo Abierto del 22, destruyen los argumentos de los realistas y logran aprobar la destitución del virrey. Eso ocurre el 22. El poder seguía en manos del virrey, que hace una maniobra a través de los síndicos del Cabildo, desconociendo la votación, haciendo un fraude, diciendo que esa votación no es válida y conformando una junta el día 24, completamente trucha, con el virrey como presidente, o sea, faltándole respeto al pueblo de Buenos Aires. La cosa pasa a mayores y hay una presión ya militar, ¿no? Civil y militar contra el virrey, una amenaza concreta de Manuel Belgrano que le manda una nota diciéndole que si a las 3 de la tarde el 25 no renuncia, lo va a tirar él por la ventana de la fortaleza, o sea, más claro no se puede ser. Y bueno, se ve que Cisneros calcula la altura de la ventana y renuncia, ¿no? La Revolución de Mayo se dio en un contexto particular de América Latina. En 1804, Haití logró su independencia de Francia
país que ocupa España 4 años más tarde. Cae Fernando VII y asume José Bonaparte. En 1809 el Estado de Quito nombra su primera junta de gobierno, al igual que Chile en el mismo año. Al mismo tiempo en que asume la primera junta en el Río de la Plata, México inicia su guerra independentista. En 1811, Colombia se independiza, Paraguay estalla en una revolución y asume el primer Congreso en Venezuela. El 9 de julio de 1816 se independizan las Provincias Unidas en Sudamérica. Un lustro más tarde lo hará Perú. La batalla de Ayacucho, en 1824, es el símbolo del fin de las colonias españolas en América del Sur. Seguimos buceando en la vida y obra de estos personajes que cumplieron un rol fundamental en estos primeros pasos que dábamos hacia la independencia definitiva, y charlamos con ellos, que son la quinta generación, los chosnos de algunos de estos personajes principales en la historia en aquella época del 25 de mayo de 1810. Nos encontramos los descendientes de próceres y establecimos entre todos que íbamos a tener un objetivo común. Nosotros recorremos el país, escuelas, universidades, clubes de servicio, clubes deportivos, para poder contarles lo que nosotros hemos aprendido de nuestros padres relacionado con la independencia de la América, sus ideales y la forma que han podido llevar a cabo su trabajo. El presidente Mario Paso, el vicepresidente primero Manuel Belgrano, yo soy vicepresidente segundo, Roberto Gonzalo Frattini, que es chosno de Mateu, es tesorero, Antonio Beruti, después viene Gloria Pueyrredón, Patricio French, después está Susana Rosas y Belgrano. Buenos Aires toma la iniciativa de pedir un nuevo gobierno patrio y luego convocaremos a las provincias para preguntarles cuál es su opinión. El segundo instrumento fue el de la independencia. Desde esa pequeña y gran provincia de Tucumán se declara la independencia de la América del Sur. Es decir, en Tucumán se decide la independencia de toda la región hispanoamericana. Y el tercer instrumento jurídico importantísimo fue la Constitución de 1853. Con esos tres elementos jurídicos, esos tres instrumentos, se construyó un país que es nuestra querida República Argentina. Juan José era una persona muy discreta, pero estuvo 22 años y no es que estuviese en todos los gobiernos, él era el gobierno. Se especializó en la Hacienda y él fue el primer secretario de Hacienda del gobierno. Y Mariano Moreno tenía la Secretaría de Guerra y de Interior. Así que eran puestos claves. Y ya en el Congreso de Tucumán vuelve a tener la Secretaría, lee el Acta de la Independencia y eran puestos fijos. Es decir, todos los demás eran rotativos. El presidente era rotado cada mes, pero los secretarios no, ni Serrano ni Paso. Era un hombre muy austero, bajo. Es un hombre que vivió hasta los 76 años en su chacra, que quedaba en Flores, donde hoy está la escuela General Urquiza. Nos gusta a todos comunicar nuestras vivencias y se ve que a la gente que nos escucha les gusta escucharlo. Pues no es lo mismo que leer un libro a que te lo cuente un descendiente. Fundadores de la Patria tiene una política que es la de divulgar y educar. El tema de la historieta histórica es un poquito más complicado, digamos, que la historieta que hacen los superhéroes o la ficción, ya que debes primero analizar y estudiar mucho de los libros de historia. La historieta histórica no viene a reemplazar en ningún momento a los libros, porque para poder hacer historieta histórica tenés que leer muchos libros, y viene a ser como una herramienta. Sirve mucho para que los chicos
puedan avanzar un poquito más en esa cosa tediosa que por ahí les ofrece el libro, que tiene mucho texto, pocas imágenes, ¿no? Entonces lo que nosotros nos movía era eso, hacer un poco de historieta histórica, que los chicos lleguen, que esos libros o estos libros lleguen a las escuelas. Y nos llegó mensaje a través de los años de hacer este tipo de libritos de historietas históricas, de gente que lo utilizó en las escuelas al libro y con muy buenos resultados. Lo que se contó en el libro de 1810 es todo lo que pasó repartido en historietas desde 1806, las dos invasiones, 1806 y 1807, las invasiones inglesas, con todos los vericuetos que fue lo que lo significó la misma revolución de ese año, de 1810, donde había historias de gente que estaba o a favor de los españoles, gente que estaba en contra, y hasta gente que especulaba con que volviesen los ingleses porque a ellos les gustaba, digamos, la vida que llevaban allá en Europa y ellos se veían reflejados. También hay historias como la de el inglés que llega a Buenos Aires buscando venganza porque en 1806 a él un negro le había en una pelea le había arrancado un ojo y él volvía buscando venganza. También hay otra historia, por ejemplo, que por ahí casi nadie la sabe, de un joven Miguel Martín de Güemes, tomando, que es histórico esto, por ahí capaz que la historia no lo refleja mucho, porque hay una toma de la caballería a un navío inglés. El navío inglés había encallado bajo la mar, había encallado a pocos metros de la orilla, y Güemes con un grupo de gauchos y soldados lo tomaron a fuerza de coraje, digamos, porque bajaron con lanza y sable y tomaron el barco. Conocimos un poco más acerca de los personajes, algunos de ellos muy poco destacados, ¿no? por la historia argentina incluso, que lucharon, que dejaron su vida, ¿no? Y que realmente se la jugaron para que la Argentina fuera una nación el día de mañana. Cerramos este bloque, cerramos con este especial del 25 de mayo. Vamos a la pausa.